Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión Meridiano. Esta tarde en 11 Noticias, emisión Meridiano. En un giro inesperado, en el juicio del siglo, Juan Orlando Hernández sube al estrado en la recta final para demostrar su inocencia en Corte de Nueva York. Militares que testificaron en el juicio de Juan Orlando Hernández sí cometieron una falta que los podría llevar a despidos, afirman analistas. Consejo Nacional Anticorrupción presenta informe denominado Parálisis Sanitaria. La Organización de las Naciones Unidas alerta de la narcodeforestación del Amazonas y parte de México y Centroamérica. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión Meridiano. Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano, martes 5 de marzo, por supuesto, en este 11º día contra el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Por supuesto, ha dado un giro inesperado este martes. Junto a Judith Beino le estaremos ampliando esta tarde. Así es, Valeria, es un gusto tal y como usted lo apunta en este giro inesperado y se ha subido al estrado de esta sala del juez Kevin Castel, el expresidente Juan Orlando Hernández, en su intento precisamente por convencer al jurado de su inocencia. Totalmente en vivo y en directo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Nos enlazamos totalmente en vivo y en directo con el periodista Héctor Silva Ábalos ante esta inesperada decisión de la defensa de subir al estrado al imputado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien se encuentra precisamente siendo interrogado por su propia defensa. Adelante, Héctor, nos describes específicamente lo que está pasando a esta hora del mediodía. Sí, buenas tardes, Judith. Saludos desde efectivamente las afueras aquí de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Definitivamente llegó el día tan esperado en este juicio. Nos mantuvimos el suspenso hasta el final. Antes del receso todavía no había claridad si iba a pasar al estrado Juan Orlando Hernández. Finalmente lo hizo, lleva ya 1 hora de estar siendo interrogado por su defensor Raymond Colón. Llegó la hora de la verdad para él. Definitivamente creo que el peso de todo el caso de su defensa va a recaer precisamente en él. La defensa solo llamó 3 testigos, que al final tampoco aportaron demasiado. 3 militares a los que se les hizo preguntas muy básicas, que querían un poco, creo yo, demostrar la estatura de jefe de Estado de Juan Orlando Hernández, pero definitivamente va a ser a él a quien le va a tocar responder a las preguntas. Por ahorita, digamos, está desarrollando la parte fácil de la tarea, que son las preguntas de su abogado Raymond Colón. Recordemos que Juan Orlando Hernández lleva semanas, meses, preparando esta intervención con sus abogados. No se había tomado la decisión, o al menos no se había comunicado, pero ya se hizo, y el expresidente está en el estrado. Por ahora han sido preguntas, ha sido un diálogo que, como ya hemos visto en las ocasiones en que participa la defensa, ha sido constantemente cortado con objeciones de la fiscalía. Algunas ha dado lugar el juez, otras no. Básicamente, llega un Juan Orlando al que se le nota en el gesto, en el rostro, los meses que ha estado en la cárcel, pero se le nota sereno. Por el momento se le nota sereno. Ha estado respondiendo preguntas, creo que en la línea de un Raymond Colón que quiere presentarlo precisamente como un jefe de Estado, como un estadista. Le ha hecho 3 líneas de preguntas que eran las esperables. Uno es sus acciones contra el narcotráfico, las leyes que aprobó. Mencionó, entre otras cosas, por ejemplo, decomisos de propiedades por $600 millones
de dólares a los cachiros. Y la otra línea de interrogatorio es establecer si él conocía, si había tenido contacto con los narcotraficantes que han pasado aquí por el estrado como testigos de la Fiscalía. Negó haber conocido a Javier Rivera, haberse reunido con Javier Rivera Maradiaga, haberse reunido con los Valle, incluso dijo que no se acordaba del nombre de uno de ellos. Aceptó obviamente haberse reunido con Alexander Ardón por el papel del exalcalde como miembro del Partido Nacional, pero dijo que él efectivamente le había dicho que no participara en las elecciones porque había escuchado rumores de que el exalcalde se dedicaba al narcotráfico y al contrabando. También destacó, esta es la tercera línea de interrogación hasta ahora, el tema, su participación en la aprobación de ley de extradición y cómo fue durante su gestión como presidente del Congreso y luego como presidente de la República que se realizaron extradiciones de narcotraficantes desde Honduras hasta Estados Unidos. Eso es, digamos así, muy rápidamente el resumen de lo que el expresidente está diciendo en el estrado. Continuará después del receso de almuerzo este interrogatorio. Falta obviamente un punto clave, un punto álgido, que será la referencia a Tony Hernández. Eso no falta, y posteriormente obviamente el contrainterrogatorio de la Fiscalía, para la cual, hay que decirlo, para el cual también la Fiscalía lleva años, meses preparándose. Creo que ese contrainterrogatorio será al final el punto clave de este juicio y yo espero que eso dure toda la tarde. Al final del día creo que tendremos una idea más clara de por dónde terminará este juicio y por dónde, con qué tanto éxito o no, el expresidente logra defender su caso ante el jurado. Así es. No te queremos quitar mucho tiempo. Sabemos que hace muchísimo frío en Nueva York y que por supuesto tienes que retomar tu entrada a la sala luego de este receso, pero sin duda queremos preguntarte qué pudo haber orillado cuando no se conocía si verdaderamente él estaría subiendo precisamente a rendir testimonio bajo juramento en la Constitución de los Estados Unidos. En el país, analistas han dicho que esto podría ser contraproducente para el exmandatario y que la Fiscalía podría destrozarlo. Entre tanto, también se ha mencionado que el día de ayer no fue un día muy bueno para la defensa del expresidente y que uno de los testimonios, precisamente de los testigos que la propia defensa llevó, el testimonio, la declaración que dio no favorecía o no pudo favorecer mucho en la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué nos puedes apuntar en torno a esto, Héctor, según tu análisis? Efectivamente, yo creo que hasta antes de la subida del expresidente, el caso que estaba presentando la defensa era bastante débil. Me da la impresión que al final esos 3 militares fueron los testigos que pudieron traer a Nueva York. Recordemos que el juez prohibió o no permitió que subieran al estrado otros 2 testigos más periciales, más técnicos, y efectivamente en el caso de uno de los militares o de uno de los militares, a contrainterrogatorio, a preguntas de la Fiscalía, al final terminó aceptando que Juan Orlando Hernández sí había estado en una reunión o al menos en una reunión pública, política, en Olancho, en Juticalpa, con Fabio Lobo, que había llegado a esa reunión en un helicóptero, lo cual coincide con un testimonio que había presentado la Fiscalía, ¿no? Entonces, al final creo que lo que orilla, esta es mi apreciación, a que el expresidente decida subir al estrado es que los testigos que su defensa había presentado realmente me da la impresión que no habían logrado establecer ningún tipo de duda razonable en el jurado. Recordemos que de eso se trata. Recordemos que un veredicto tiene que darse más allá de cualquier duda razonable. Mi impresión es que esos testigos no habían logrado introducir esa duda, y a lo largo de estas últimas 2 semanas lo que hemos visto es un caso de Fiscalía que, al menos a nivel de testimonios, pero también hay que decirlo de prueba física, con la presentación de las armas el día de ayer, parece ser un caso bastante robusto. También recordemos que durante varias ocasiones, al menos 4 que yo recuerde, el abogado Raymond Colón había insistido que él, personalmente, le había insistido al expresidente que tenía que subir al estrado. Me parece que esas consideraciones se hicieron. Sí, Fiscalía, como digo, ha preparado muy bien los interrogatorios a todos los testigos que ha presentado. Me parece también que tienen un guión muy, muy elaborado, que es muy metódico, que no se sale de las líneas que han planteado. Y como decía, es obvio, parece obvio que están muy preparados o estarán muy preparados a la hora de hacerle preguntas al expresidente Hernández, y tienen toda la batería
lista. Al final, Judith, creo que va a depender de él, va a depender lo convincente que sea o no en esta sala de jurados, en esta corte, para introducir eso, esa duda razonable, introducir su tesis, la tesis de su defensa, y es que él era un jefe de Estado que está aquí por venganza de narcotraficantes a los que él persiguió, contraria a la tesis de fiscalía, que es que sí, aquí han venido narcotraficantes a hablar de violencia, de muertos, de toneladas de cocaína, pero que en el centro de todo eso estaba el expresidente. Al final es su hora, y dentro de pocas horas estaremos viendo y probablemente podamos tener una visión más clara al final del día de qué tan bien o no lo está haciendo ante ese contrainterrogatorio que sí se prevé que va a ser duro. Y finalmente hay que decirlo, que se conoce, que se habla ahí del jurado, que pues aquí ha trascendido que han sentido como que los han andado siguiendo, se han sentido intimidados, ha habido temor. Se conoce que hoy un tercer jurado pues no se presentó y que está enfermo. ¿Qué se sabe de esto ahí? ¿Qué se habla de esto ahí en esta corte de Nueva York? Bueno, es poco lo que se puede saber del jurado. El juez ha dado instrucciones tajantes en varias ocasiones de que los jurados, como ocurre en todos estos juicios, no pueden tener contacto alguno, ni con las partes, ni con el público. Obviamente el juez ha tomado medidas. A partir de la segunda semana, a quienes estábamos como público, parte de la prensa, nos exigió estar en la sala hasta que todos los jurados hubiesen salido del edificio de la corte. Se ha cuidado mucho eso, pero efectivamente hoy se dio de baja al tercer jurado, una mujer ya mayor de unos 80 años, dijo el juez, que estaba en un hospital. Ha habido, pues sí, todo tipo de rumores respecto a cómo se sienten, pero eso es imposible saberlo. Lo cierto es que han visto un caso importante, han visto un caso complejo, voluminoso, un caso de un país lejano para los ciudadanos de Nueva York, pero en el que se ha hablado de violencia, de muerte, repito, de drogas, de armamento pesado, de armamento de guerra. Lo único que se puede decir y que se puede más o menos especular son las reacciones del jurado cuando han estado atentos, y definitivamente a la entrada del expresidente han estado sumamente atentos, pero esto sigue ahí. Recordemos que escogieron al final 16 jurados, todavía hay 13 en la sala, suficientes para llegar a un veredicto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Héctor Silva Ábalos, periodista asignado de Canal 11 de 11 Noticias, para transmitir todo lo que sucede en esta Corte del Distrito Sur de Nueva York en el caso que se lleva contra el expresidente Juan Orlando Hernández en este juicio del siglo. Así es, Judith, pero Carolina Martínez, totalmente en directo, nos tiene reacciones a esta hora del mediodía. Estamos en esta recta final del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, y la mayoría de población y el público en general también se consulta cuál sería el desenlace de este juicio. Carolina, usted nos tiene reacciones a esta hora. Adelante. Buenas tardes, Valeria, televidentes a nivel nacional de 11 Noticias. En efecto, luego de que ya estamos en esta recta final del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, los hondureños se consultan si cuál será el desenlace o hacia dónde pues apunta precisamente el futuro del expresidente Juan Orlando Hernández. Me acompaña el abogado penalista Félix Ávila, abogado. Ha dado un giro inesperado. Juan Orlando subió al estrado y continuará con este contrainterrogatorio que haga la Fiscalía. ¿Cuál es su análisis al respecto? Muy buenas tardes, Carolina, buenas tardes ahí en los estudios. Bueno, estamos asistiendo hoy ya los penúltimos días del juicio del expresidente Hernández. Yo creo que no es un giro inesperado, creo que la declaración en este caso de Juan Orlando como acusado estaba dentro del libreto ya de la defensa. Mi entendimiento es que el presidente quería relatar, ¿verdad?, y lo está logrando, estas declaraciones ante un jurado, de manera de que su declaración impacte y convencer a ese jurado que todo lo que está ocurriendo y que las declaraciones de los testigos son mentiras. En este caso, esta sería la versión del acusado. Hemos visto en unos cuantos minutos de declaración, o por lo menos cerca de una hora, que las preguntas que le está haciendo su abogado
Entiendo que son aquellas preguntas que el abogado defensor, el equipo de defensa, el presidente Juan Orlando, pues no va a haber contradicción. Por ejemplo, preguntas como si conoció a los cachiros, él ha respondido que no los conoció. Mi entendimiento es que el abogado se ha cuidado muy bien, que no hay ninguna evidencia para que la fiscalía lo repregunte y de repente lo encuentre en una contradicción, porque sería lamentable en ese caso. El tema de haber afirmado positivamente, de haber conocido al señor Alexander Ardón, pues obviamente acepta de que sí lo conoció, pero también deja la idea, el mensaje ante el jurado, que lo hace bajo el contexto de que era miembro del Partido Nacional y que eran ambos autoridades, el presidente y el otro señor, un alcalde. Por lo tanto, pues el conocimiento de una persona de esta naturaleza, pues entendería yo de que no tiene un peso fuerte en un jurado. Está explicando el expresidente su actividad como mandatario de este país por 2 periodos, las acciones que como presidente de la República lideró en contra de la narcoactividad, de la criminalidad organizada, como ser durante su gobierno, haber autorizado varias extradiciones justamente de aquellos que hoy día le están acusando. Entonces, creo que esto estaba dentro de lo posible de la defensa de Juan Orlando. Será al final el jurado el que tendrá que convencerse o no. Es obvio que el sistema, hacer una defensa ante un tribunal de jurado en los Estados Unidos, una corte de justicia de los Estados Unidos, no es tan fácil. Hemos aprendido de que la mayoría, hasta cierto punto, alguna ventaja la lleva la fiscalía, porque hemos visto que la fiscalía hace investigaciones amplias, profundas, y la defensa generalmente no tiene las capacidades, máxime cuando se trata de defender extranjeros, para poder entrar a hacer investigaciones, digamos, como las que hace la fiscalía. De ahí entonces que la defensa, sí hay que decirlo, se quedó corta en cuanto a pruebas. Lo que lleva prácticamente no es tan sustancial en relación a la fiscalía. Hay que entender también, ¿verdad?, de que dentro de la misma investigación que realiza la fiscalía también hay pruebas documentales y alguna serie de evidencias que seguramente el equipo de defensa lo va a poner de perfil o lo va a perfilar en los alegatos finales. Importante es escuchemos los alegatos finales de la defensa y de la fiscalía mañana para saber de qué manera estas personas pueden convencer a un jurado. Claro está, falta todavía parte de la declaración del acusado, en este caso de Juan Orlando, y ya vamos a ver también el contrainterrogatorio que pueda hacer la fiscalía. Hay muchos observadores y analistas aquí que debaten el tema de que Juan Orlando pues, va a ser destrozado por la fiscalía en ese contrainterrogatorio. Mi entendimiento es que yo no creo que el expresidente haya subido al estrado siendo bien instruido por unos abogados que deben conocer bien el derecho estadounidense, y si en algún momento él aceptó estar en el estrado es porque hay 2 cosas, porque él está contando su verdad, y la otra es que al fin y al cabo pues lo que logre sería ganancia, porque de todos modos nada tiene que perder con decir su verdad. Muchísimas gracias al abogado Félix Ávila, quien nos ha compartido su análisis hasta el momento, cómo se ha desarrollado este juicio, pues que ya está en su recta final contra el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Regreso con ustedes a los estudios. Pues hoy realizamos lo que es el sorteo de los cruces del torneo 5x5. Hoy pues estos muchachos ya conocen cuál es el camino, cuáles son los contrincantes que le tocaron en el grupo a cada uno, y pues ya ellos ya van a prepararse pues para iniciar este martes 5 de marzo los partidos.
con año tenemos bastante expectativas de que pues, el torneo se realice de la mejor manera, sea un torneo bastante competitivo, que los muchachos pues, le saquen provecho, porque nosotros como marca tratamos de poner muchas cosas a disposición de ellos, ¿no? Y para que ellos pues, se apoderen de la marca y vayan creándole esa fidelidad a la marca, que es lo que nosotros buscamos al final. También como marca número uno en el deporte, nosotros pues, estamos, por decir así, obligados a también a proyectarnos con la sociedad, y qué mejor que pues, con un torneo de fútbol que va enfocado en jóvenes que de 14, 16 años, donde es algo sano, donde ellos pueden ir a divertirse y demostrar de lo que son capaces. Continuamos con más a esta hora del mediodía, y precisamente ya que se ha subido al estrado en esta decisión final pues de la defensa, e incluirlo pues como que rinda testimonio pues en este juicio en su contra que se lleva ahí en la sala del juez Kevin Castell. ¿Qué se ha dicho aquí en torno precisamente a esta eventualidad que ya hoy es una realidad, Valeria? Así es, Judith, vamos a ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn porque todo esto había trascendido de la posibilidad del exmandatario pudiese declarar en su juicio, que ya fue confirmado en este 11º día, también por supuesto en el foro de la entrevista con el licenciado Raúl Valladares, ya que el abogado Raúl Paniagua expresó que no era correcto porque los fiscales de Nueva York podrían desmentir sus declaraciones, ya que se expone a lo que dejen como mentiroso y que se contradiga en todo. También los fiscales van a hacer preguntas contundentes que se ocupan para vincular o desvincular a una persona que le interesa al jurado escuchar. También por su parte, el profesional en el área penal, Elvin Carrillo, manifestó que existe una regla de oro como defensores en la de los clientes, que no deben rendir su declaración porque lo iban a despedazar, Judith, en este juicio que ya fue confirmado también. Valeria, vamos a escuchar lo que decían en el foro de la entrevista precisamente ante este hecho que ya hoy es una realidad. Para mí no, porque lo puede agarrar un fiscal, lo pueden agarrar esos fiscales y lo van a desmentir ahí, lo van a dejar como mentiroso, y él se expone a que lo dejen como mentiroso y se expone a que se contradiga todo, porque lo que van a hacer, Juan Orlando, lo que van a hacer los fiscales federales es hacer las preguntas contundentes, precisas, que son las preguntas que se ocupan para vincular o desvincular a una persona. Los fiscales federales han sido sumamente contundentes en el interrogatorio, pero la defensa de Juan Orlando Hernández no ha sido contundente. ¿Por qué? Porque le preguntó, si no me equivoco, a Alexander Ardón que cuántas personas había matado. ¿Y quién fue la primera persona? No, que mató uno porque le robó las vacas al papá. ¿Y el jurado qué logra probar con eso? Ante el jurado no logra probar nada. ¿Qué le interesa al jurado cuántos había matado? No, lo que le interesa al jurado escuchar es cómo se desvincula o vincula a Juan Orlando Hernández con el tráfico de drogas. Y la defensa de Juan Orlando Hernández no lo ha logrado hasta este momento. ¿Carrillo? Sí, Raúl, con tu pregunta, quiero ser bien preciso. A mí me gusta ser así bien... ¿Con cuál de ellas? Pragmático. Con lo de que... Si debe o no subir a declarar Juan Orlando. Que declare Juan Orlando, que ya sea se suba y rinda su declaración. Por supuesto, usted si quiere ampliar estas y otras informaciones puede ingresar a nuestro portal de 11 Noticias, nuestro minuto a minuto en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Por otra parte, Steven Salgado nos da a conocer pues reacciones del jurista Franklin Gómez, quien él dice que la parte del ex jefe de seguridad de Juan Orlando Hernández podría ser importante en cuanto a la percepción del jurado a la hora de tomar una decisión, si lo declara culpable o no culpable al expresidente. Con usted, Steven. Gracias, compañeros en el estudio, y buenas tardes también a la teleaudiencia de 11 Noticias. Me encuentro con el abogado Franklin Gómez. Al análisis, abogado, de cómo pues, se ha desarrollado esta parte en cuanto a los testigos que está presentando la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández. ¿Qué análisis nos deja? ¿Cómo se ha desarrollado todo esto? Y en su opinión, ¿cuál es el panorama que nos espera para las próximas horas o próximos días? Bien, muchas gracias. Feliz tarde a todos en cabina y en el máster.
y a la teleaudiencia. Pues bueno, el 11º día del juicio del expresidente Hernández se está declarando por parte del segundo testigo, uno de los generales del expresidente Hernández. Pues en estos 2 días, el día 10 y el día 11, o sea, ayer y hoy, pues se ha declarado, le repito, los 2 testigos del expresidente Hernández, uno de los cuales era jefe de seguridad. Y es que tiene mucho que ver el hecho de lo que lo están acusando el expresidente Hernández, que lo están acusando de conspiración para importar cocaína. A él no lo están acusando de ser traficante de drogas, sino de haberse puesto de acuerdo. Eso es básicamente la conspiración. En Estados Unidos la conspiración es casi como pecar con el pensamiento, así lo podemos establecer. ¿Qué sucede? Tenemos por un lado las declaraciones de parte de algunas personas que aducen haber entregado dinero a intermediarios, ¿ok? Nunca directamente. ¿Qué sucede? Según mi criterio, debería también de escucharse la declaratoria, si es que existe, de aquellas personas que recibieron ese dinero para supuestamente después trasladárselo al expresidente Hernández a cambio del favor, porque al final es para eso lo que estaban haciendo los supuestos sobornos. Entonces, ahí, con esta declaración del jefe de seguridad del presidente Hernández, cuando dice que él se da cuenta en los negocios en los que estaba Tony Hernández, se lo manifiesta al expresidente y el expresidente le dice que le diga a su vez a Tony que no lo siga haciendo. Con eso parcialmente se está quitando lo de la conspiración. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, pero le dijo a Tony que no siguiera con ella. Gracias, el abogado Franklin Gómez, dándonos su punto de vista sobre cómo se ha desarrollado toda esta parte de los testigos por parte de la defensa del exmandatario y bueno, el panorama que nos espera para las próximas horas o próximos días en este juicio que es denominado como el juicio del siglo. Con esto volvemos al estudio. Buenas tardes. Gracias, Steven, por esta información, pero es René Amaya que nos da a conocer que los militares que testificaron en el juicio del exmandatario, si cometieron una falta, eso les podría llevar a un despido inmediato después de que las Fuerzas Armadas afirmara que no solicitaron una autorización también para salir del país. Usted nos tiene más detalles, René, adelante. Buenas tardes, compañeros. Pues efectivamente con el exsecretario de Defensa, el abogado Aristides Mejía. Abogado, lo que ha ocurrido en las últimas horas, hay un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas sobre estos 2 oficiales que han ido a testificar en el caso del expresidente Hernández Alvarado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el comunicado contiene los elementos de juicio apegados a las leyes, porque acuérdese que las Fuerzas Armadas son un órgano que está sujeto a la jerarquía, a la disciplina y al constante reporte que tienen que hacer sus oficiales de todas las cosas que hacen. No digamos si tienen que abandonar el país o tienen que salir para ir a hacer una declaración o algo en otra jurisdicción que no sea la hondureña. Están sujetos a las leyes hondureñas cuando los llame un tribunal hondureño, pero en este caso ellos no infringieron, me parece a mí, normas que no debieron de haber irrespetado, y por eso es que me parece que va a haber un proceso. Ya, ahora, perfectamente, entonces ellos tienen que ser sometidos ante un fuero militar para conocer qué fue lo que pasó o el tribunal militar para que decida qué hacer con estos 2 oficiales, porque son activos, a pesar de que no tienen una función, pero son militares activos. Son militares activos. Y sí, lo que procede es que el fuero militar los llame, los requiera y hagan un juicio sobre eso, ¿verdad? Vamos a ver, tienen ellos derecho a la defensa, por supuesto, pero la forma como se dio, como explicaron en ese comunicado, sí aparentemente han infringido normas disciplinarias. Sí, porque no hay una tan sola comunicación hacia los superiores. Sí, tendrían que haber solicitado un permiso, ¿no? Si era el caso, y no lo hicieron. Muchas gracias, abogado. Aristides Mejía, exsecretario de Defensa, dándonos su punto de vista de lo que ha ocurrido en las últimas horas con estos 2 generales que están testificando en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, y lo que les corresponde una vez que regresen a nuestro país, pues tendrán que enfrentar los tribunales de justicia de las Fuerzas Armadas. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Ligado. Muy bien, y la esposa del expresidente y también pues ex primera dama Ana García Carías de Hernández ha posteado lo siguiente en su cuenta X.
y en las diversas redes sociales. Hoy, mi esposo Juan Orlando Hernández subió al estrado para declarar la verdad ante todas las mentiras, conspiraciones y trampas que tejieron sus enemigos. Toda la verdad saldrá a la luz. Pueblo hondureño, les pido sus oraciones de cobertura, protección y sabiduría sobre Juan Orlando. El favor y gracia de Jesucristo sobre él. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor con esta palabra en Isaías 54:15. La ex primera dama. El Señor nuestro dice: Dios está con Juan Orlando como un poderoso guerrero, lo sostiene en victoria, sabiduría del cielo sobre su vida. Amén. Además, a este tuit, pues ella acompañaba fotografías cuando él fungió como presidente de la República y sostuvo reuniones pues con los que fueron también en su momento mandatarios de este país norteamericano, como Donald Trump, como el señor Obama y también con el actual presidente Joe Biden. Así es que parte de esta información, pero también ella ha posteado más información. Así es, Judy, le damos a conocer la nota del FBI, copia del expediente donde se notificó el intento de asesinato en el 2014 contra el exmandatario, según el interrogatorio que se está brindando allá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo habían planeado los Valle y sus aliados para el 21 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, es lo que afirma la ex primera dama Ana García. Dios nos guardó entonces como guarda y bendice a Juan Orlando en ese día. Toda la verdad saldrá a la luz. Juan Orlando es inocente y pronto volverá. También adjunta unos documentos, las copias de los documentos, también como unos oficios del Ministerio Público en torno a la nota enviada por el FBI. Así es, también tenemos otro tuit de la familia Hernández García, que también damos lectura para que la población hondureña esté enterada de lo que su familia pues acompaña desde el país Honduras al expresidente Juan Orlando Hernández. Tenemos el tuit de Isabela, una de las hijas del expresidente. Hoy mi papá Juan Orlando Hernández subió al estrado. Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser su hija. Como siempre lo ha dicho, de la mano de Dios hoy la justicia y la verdad prevalecerán. Pueblo hondureño, les agradezco por su apoyo y les pido sus oraciones, dice su hija Isabela a través de sus cuentas en las redes sociales. Y seguimos a toda velocidad, vamos tan rápido que se siente como ir de copiloto en una carrera de NASCAR. Vamos tan rápido como corredor de 100 metros planos. Vamos tan rápido como el internet de cable color, ahora con 1000 megas de velocidad. Experimenta la velocidad real con cable color, los primeros y únicos en el internet más rápido de Honduras. Contáctanos llamando al 2263 1010, pero por supuesto tenemos excelentes recomendaciones esta tarde que le daremos a conocer después de esta pausa comercial. El aumento de la superficie destinada al cultivo de coca, la contaminación que provoca, la producción de cocaína y las operaciones de tala ilegal o minería ilegal en la que se han embarcado las mafias de la droga están amenazando al ecosistema del Amazonas en un fenómeno que la ONU denomina narcodeforestación. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen ampliando sus operaciones que han llegado a abarcar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres, así lo señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su informe de drogas del año 2023. Dicho organismo de la estructura de la ONU denuncia que el nexo entre el narcotráfico, los crímenes medioambientales y delitos como la extorsión, el fraude, el trabajo forzado o los homicidios genera un fenómeno de narcodeforestación que amenaza a la selva y a sus habitantes, especialmente los pueblos indígenas. El jefe denuncia que son víctimas de desplazamiento forzados, envenenamiento por mercurio y una mayor exposición a la violencia. En
En su mismo informe se menciona, por ejemplo, que en Ecuador el deterioro del medio ambiente y la degradación de los recursos naturales por el cultivo de coca y la producción de cocaína amenazan ciertos medios de subsistencia en la frontera septentrional con Colombia, como la recogida de moluscos y la pesca de cangrejos. Entre tanto, en América Central y en México, el cultivo o el tráfico de drogas convergen también con la tala ilegal o el comercio de fauna o flores silvestres, según denuncian en el mismo informe. Para 11 Noticias, Judith Bellino. Continuamos con más en 11 Noticias, emisión Meridiano. Le queremos recomendar un producto natural europeo que mejora la visión y el cansancio en los ojos, previene cataratas, glaucoma y retinopatía diabética con Botanica Works Vista. Continuamos con las informaciones, nos enlazamos hasta la zona norte del país. Gerardo Ramos, hay preocupación en ese sector por el aumento también de accidentes de tránsito. Ya las autoridades de vialidad y transporte reportan al menos 30 fallecidos por lamentables hechos allá en la zona norte del país. Usted nos tiene más detalles, adelante. Muy buenas tardes, licenciada. Efectivamente, existe ya la preocupación, e incluso ha aumentado la preocupación por parte de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, quienes han brindado detalles sobre la cantidad de muertos aquí en la zona norte del país. Son 30 personas las que han perdido la vida debido a los accidentes de tránsito, y lo que más preocupa es que este incremento que se ha dado también tiene que ver con la irresponsabilidad de los peatones, es decir, aquellos que cruzan las calles a pie. Son ellos los que tienen que tener más cuidado, porque son ellos también los que reportan este incremento en fallecidos en cuanto a accidentes de tránsito. Escuchemos. Hacer conciencia a la ciudadanía, ¿verdad?, que sobre la responsabilidad que tiene al momento del uso de las vías, tanto al momento de trasladarse en un vehículo automotor o como un peatón o un ciclista. Hay que tomar en cuenta esa situación como ciudadanía, que la problemática de la siniestralidad vial es algo integral, que debemos de atacarlo todos, y más que todo con respecto a lo que es la educación y la cultura vial, debemos de respetar. Más que todo incitar a la ciudadanía de la zona norte del país, ¿verdad?, y así a nivel nacional, el respeto a las leyes de tránsito, a las señalizaciones viales. ¿Para qué? No porque el hecho de que vayan a ser sancionados, ¿verdad?, por la autoridad de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, más que todo esa conciencia de que es el riesgo de la vida que está poniendo en ese momento, y llegar a ese nivel de conciencia de que su seguridad es primero. Ahora, los índices de accidentes en estos últimos meses han sido alarmantes, principalmente en temas de motocicleta. Es importante hacer un llamado también a ellos. Sí, el uso del vehículo, lo que es la motocicleta, muchas veces se vuelve imprudente por parte de los ciudadanos al momento ya sea de adelantar o transitar por la vía, ¿verdad? Lo hacen de manera temeraria, ¿verdad? No significa, no vamos a satanizar, digamos, al usuario de la vía en motocicleta, pero sí, más que todo, hacerle conciencia de que es su responsabilidad, su seguridad, tanto a nivel personal como de terceros, los que lleva al momento de utilizar la vía. Nosotros estaremos pues al tanto para poder ampliar esta información en las próximas emisiones noticiosas a través de 11 Noticias. Con este reporte desde la zona norte del país, con ustedes nuevamente a los estudios principales. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo Ramos, por este informe. Esperemos que las autoridades también puedan optar por implementar otras medidas para reducir esos altos índices de accidentes de tránsito en nuestro país. Mientras tanto, le presentamos nuestra nota económica de hoy. La sección económica es presentada por BAC. ¿De qué llenarás tu casa? ¿De alegría, amor o diversión? Con Casa BAC cumples el sueño de tener tu propio hogar con los mejores beneficios. Hasta 30 años plazo, cuotas accesibles y avalúo gratis. Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias. Y sobre esto que han manifestado las autoridades de la NE, en 34.5% se mantienen las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Me acompaña Alexander Godoy, él es representante del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica. Alex, ¿no bajan estas pérdidas?
Sí, bueno, gracias al espacio que nos da Canal 11, como muy bien lo ha dicho el ministro, casualmente estos días anteriores, hace 2 días, han estado visitas fuertes la gerencia general en la zona norte del país, porque recordemos que las pérdidas tanto técnicas y no técnicas se dan más que todo en el norte. Y más que todo, el fenómeno más fuerte ahorita es la época de verano, donde las olas de calor está obligando a que la demanda suba y que la gente esté utilizando aires acondicionados. Eso conlleva que la gente le está buscando ver de qué manera hurta la energía. Por eso la pérdida no ha bajado. Tenemos que reconocer que el gobierno, a través de la CEN y la Secretaría y la Gerencia General, ha hecho lo propio a través del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, unido con la Unidad Técnica de Control de Distribución. Tanto los compañeros nuestros de la parte de la ENE están trabajando las cuadrillas diseminadas en todo el país, visitando barrios y colonias para ver de qué manera podemos atacar y entrarle de lleno al tema de recuperación de las pérdidas. Las pérdidas en estos momentos, volvemos y repetimos, sí se mantienen en 34,5-35%. Eso conlleva que algunas empresas se vuelven a veces hasta inoperables. Cuando usted compra 100 lempiras y pierde 35, entonces el ingreso que entra al flujo de la caja de la ENE es poco, y eso conlleva que a veces los puede dar solamente para estar comprando la energía a los diferentes generadores en todo el país. Entonces eso conlleva que los ajustes se están haciendo. Hay que hacer un plan operativo fuerte, masivo, para ver de qué manera podemos entrar a este rescate. ¿Qué es? ¿Que se puede recuperar puntos? Se pueden hacer, pero para ello hay que andar de la mano de la autoridad de los militares y con abogados, para que en realidad esto que dice el Código Penal, tiene que haber cárcel para compañeros que estén robando energía, que es de vital importancia para todos los hogares hondureños. Muchas gracias, Alexander Godoy. Sus consideraciones respecto a lo manifestado en las últimas horas por las autoridades respecto a las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal. La sección económica fue presentada por BAC. Muy bien, continuamos con más a esta hora del mediodía. Este día pues han dado una conferencia de prensa las autoridades o los representantes del Consejo Nacional Anticorrupción. Vamos a escuchar precisamente este informe que le han denominado parálisis sanitaria. Un análisis integral de los 33 hospitales que se han hecho a nivel nacional. Hay que destacar lo que mencionaba la doctora Gabriela Castellanos en este informe, que pues había logrado reducir la mora quirúrgica. Eso es muy importante. Valeria. Así es, escuchemos las declaraciones de la directora del CNA, Gabriela Castellanos. Estamos entregándole a la ciudadanía el segundo informe en donde les mostramos la situación, el estado de cada uno de los 33 hospitales del territorio nacional. Y nos damos cuenta que desde el primer análisis no ha habido mucho avance, muy poco, la verdad, por varios factores, por politización de plazas, por puestos, porque no tienen el suficiente presupuesto, por una cantidad de situaciones que ustedes pueden ver en el informe. Pero realmente lo que a nosotros nos genera una preocupación enorme, y que debe ser una preocupación del hondureño y de la hondureña, es que aproximadamente 5 millones de hondureños y hondureñas no se pueden atender, no pueden ser atendidos por los hospitales el día de hoy. Nos lanzamos de inmediato hasta el CENAV. Hay conferencia de prensa a esta hora de parte de las autoridades. Gisela Calix nos amplía. Y ha cumplido con la creación de una Secretaría de Niñez que se constituye en un hito histórico en Honduras como Estado garante de derechos de la niñez. Hago un llamado urgente a todas y todos los involucrados en estos sucesos a sumarse al diálogo que hemos abierto y buscar la conciliación, dejando la presión para lograr una conversación pacífica como vía para resolver cualquier discrepancia o conflicto. En este momento crítico es imperativo que nos unamos en torno a la misión central de esta institución: proteger y velar por los derechos de nuestros niños,
niñas y adolescentes. Solamente mediante el diálogo y la colaboración podremos avanzar hacia una Honduras más justa y segura para las futuras generaciones. Insto a todas y todos a reflexionar sobre la importancia de nuestros roles como guardianes del bienestar infantil y a trabajar juntos en la construcción de un mejor futuro para nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, doña Nelcy Okelí, en este momento venga por acá, doña Nelcy, se hace acompañar de quien es coordinadora de los colectivos de la libertad de refundación. Son los colectivos de ¿Qué podemos decir al respecto? Rechazamos lo que pasó el día de ayer, porque yo como coordinadora de la plataforma de los colectivos no estamos de acuerdo con lo que pasó el día de ayer, porque los dirigentes y activistas de Libre, que son verdaderamente gente de Libre, no hace el desorden que fueron a hacer los compañeros el día de ayer, porque la ministra es una mujer de diálogo. La plataforma de coordinadores de colectivos se reunió con ella y ella es una mujer que tiene apertura. El verdadero dirigente de Libre no está a favor del gobierno actual, no está a favor de la presidenta, sino que son personas del partido narcotraficante que le hizo daño a este país. Esos son los que sí le pueden hacer daño al gobierno. Pero la gente de Libre está abierta al diálogo y nosotros le hacemos un llamado a toda la dirigencia de Libre que se una a la plataforma para buscar el diálogo, porque tampoco estamos de acuerdo que solo estén despidiendo a la gente de Libre y que sean personas ajenas al partido los que están haciendo las contrataciones en las diferentes instituciones del gobierno. Pero sí, nosotros somos vigilantes de lo que le esté pasando a los dirigentes del partido, porque nosotros hicimos una labor en las mesas electorales para hacer un trabajo para el gobierno actual, y la gente de Libre es la gente que está siendo más rechazada. Y nosotros solamente le decimos a la base que se una a una agrupación de coordinadores para pedir el apoyo, porque sí hemos tenido apoyo. Hemos tenido apoyo de los diferentes directores, pero hay ministros como el único ministro que le ha abierto las puertas a la gente de Libre es José Carlos Cardona, pero de ahí cuesta que le den respuesta a la base. Bien, muchas gracias. Bien, eso es lo que ha ocurrido en torno a las reacciones tanto de la directora de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, así como miembros del Partido Libertad y Refundación en torno a los hechos ocurridos anoche en esa institución. En próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. De momento yo vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Gisela Calix, por esta información. Es parte de esta conferencia, Judith, que han brindado ya las autoridades de la CENAP con ese vergonzoso zafarrancho también que se suscitó el día de ayer por parte de los colectivos de Libertad y Refundación y también la Policía Nacional. Claro que sí, le estaremos ampliando, Valeria, de estas y otras informaciones en los diferentes noticieros de Canal 11. Nos despedimos, pasamos a Noticias y Denuncias. Gracias por acompañarnos.